Aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguir en contacto, en conexión con esta propuesta alternativa de cada día por el Canal del Sol de 7 a 9 de la mañana. Vamos a recibir con mucho agrado nuestra primera participación, nuestra primera entrevista en la mañana de hoy. Vamos a dejar que sea nuestra compañera Rosa María Jiménez quien tenga el honor de presentar a nuestra primera invitada. Así es, muchas gracias. Efectivamente, nos acompaña María Waleska Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación Educa, un término tan importante y tan fundamental, un eje prioritario para lograr el desarrollo de una estrategia en un país, instrumento vital para reducir la pobreza y construir ciudadanía. Caramba, y estas políticas públicas conducentes a estos objetivos no pueden realizarse solos, deben constituir un esfuerzo conjunto, no solamente del sector privado, sino del sector público, sino también del sector privado. Y para conocer de esos bríos que encausa el sector privado en esa materia, pues nos acompaña esta distinguida invitada en el día de hoy. Bienvenida nuevamente, María Waleska Álvarez. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, sobre todo que dentro de lo que justamente propone Educa es que lograr mover a la República Dominicana a esa educación de calidad que tanto anhelamos es un trabajo conjunto, donde deben de intervenir precisamente el gobierno, la sociedad civil y definitivamente el sector privado, a quienes nos importa muchísimo y que hemos asumido el tema de educación como parte de nuestra agenda prioritaria. ¿Cómo es realmente la dinámica de Educa? Realmente las acciones, ¿cómo se expresan en la sociedad dominicana? A ver, Educa es una organización que hoy ya transita por su 34º aniversario. Hace justamente 34 años un grupo de empresarios que entendían que la educación era esencial para lograr un país próspero y competitivo, decidieron organizarse y es así que Educa representa a las empresas del sector privado que apoyan y que tienen un interés genuino por contribuir con la educación y sobre todo con una educación de calidad para los niños y niñas del sistema dominicano. Educa es un think tank y tiene varios ejes estratégicos que son con los cuales apoyamos el ejercicio de buscar y promover una educación de calidad. El primero, todo lo que tiene que ver con el tema de investigaciones, publicaciones. En Educa estamos convencidos de que no podemos seguir tomando decisiones en base a percepción. Tenemos que tomar decisiones documentadas, basadas en la evidencia, y por eso desde Educa venimos hace muchos años haciendo importantes esfuerzos en investigaciones, en publicaciones que realmente analicen y que se basen en esa información objetiva, esa data que tenemos. Un ejemplo de ello, nosotros hicimos uno de los análisis probablemente, o el único análisis vinculado a lo que es el impacto del sistema de pensiones de los docentes. Próximamente vamos a sacar justamente un libro que es un estudio de la calidad de la calidad educativa de la República Dominicana correlacionada con lo que ha sido la calidad del gasto, todo lo que hemos invertido en los últimos 10 años como sociedad, como país, y que hoy alcanza más de 35.000 millones de dólares. Comprendiendo el sistema educativo público y privado, ¿no? Por supuesto, haciendo un análisis de lo que ha sido esa política pública, cómo se han invertido básicamente los fondos en los últimos 10 años y cómo eso se correlaciona con la calidad de los aprendizajes. Luego tenemos otra línea que es donde trabajamos todo el tema de, vamos a decir, apoyo a la política pública, donde en base a proyectos experimentales que realizamos en Educa, donde podemos medir realmente qué funciona y qué no funciona, proponerle al Estado políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de los aprendizajes. Y en una tercera línea, donde también estamos trabajando con las familias, porque dentro de las cosas que aprendimos de la pandemia es lo importante que es la integración de las familias en los procesos educativos, y si algo bueno nos dejó la pandemia fue el regreso de la familia justamente nuevamente a esos procesos de educación, y entendemos que un pilar esencial para lograr esos resultados de calidad que anhelamos es poder
tener familias comprometidas en los procesos de educación, que no solamente entiendan y reconozcan cuáles son sus deberes, sino que también conozcan cuáles son sus derechos y puedan así exigir sus derechos, pero en cumplimiento de sus deberes. Bueno, a propósito de la calidad y de la gestión pública en el tema educativo, la percepción es que ha habido un fracaso en la calidad de nuestro sistema educativo como tal. Ahora, esa percepción, ¿la tienen ustedes verificada a través de su documentación? Sí, de hecho, en varias oportunidades, y los invito a leer varias de nuestras notas de trabajo que se encuentran en la página de Educa, hemos seguido y hemos evaluado muy de cerca lo que son los resultados de las pruebas diagnósticas y las pruebas PISA. ¿Y en ese resultado no compromete la propia gestión de ustedes en la cogestión de todo este proceso? Bueno, nosotros no cogestionamos la educación, nosotros somos una entidad del sector privado que propone políticas, que hace sugerencias, que hace recomendaciones, y en un sinnúmero de oportunidades hemos levantado la bandera y además nos hemos pronunciado en favor de lo que, por ejemplo, son los cumplimientos del Pacto Educativo por la Reforma, que se suscribió por todos los partidos políticos, por toda la sociedad, por el gobierno, y hemos anticipado en numerosas ocasiones como parte de nuestra gestión de veeduría, que es un poco el rol que nosotros hemos venido desempeñando hace muchos años, elementos que deben de haberse observado. Solo podemos sugerir, solo podemos recomendar, pero la realidad es que es un trabajo conjunto que se realiza entre lo que es todos los actores que pertenecen al sistema. ¿Sienten ustedes que se le escucha realmente? Mira, ¿el mensaje llega donde debe llegar? Mira, la realidad es que Educa ha sido muy exitoso en proponer y como país hemos sido muy exitosos en tener políticas públicas de primera línea y que cumple con los estándares internacionales. El reto que tenemos como país es cómo aplicar esa política pública, cómo llevar esa política pública al aula, que es realmente donde pasa la magia. Y la realidad es que dentro de las cosas que hemos venido observando en los últimos años es que hay una brecha entre lo que es esa política pública en la cual hemos venido trabajando desde hace muchos años y donde la sociedad dominicana ha hecho un esfuerzo importante, y la brecha se encuentra en cómo llevar eso justamente donde están los niños, en el aula de clases, donde los maestros puedan realmente impactar directamente cuánto los niños están aprendiendo. Y de ahí que Educa tomó la decisión desde el año pasado de empezar a trabajar ya no nada más con los actores del sistema que generan la oferta académica, que en este caso son el ministerio, los docentes y los colegios privados, sino también empezar a trabajar con las familias. Esa fue una decisión que justamente tomamos el año anterior, entendiendo que teníamos que buscar una forma de empezar a cerrar esas brechas, y hemos identificado que con el regreso de las familias, como les mencionábamos, hay una oportunidad de que la familia empiece a hacer ese contrapeso de cumplir con sus deberes, pero también exigir aquellos derechos que le corresponden. ¿No han contemplado ustedes en algún momento pasar de la orientación, de la esquematización de alguna idea a los hechos concretos específicamente? Educa solo se ha estado limitando básicamente a orientar, a sugerir, a proponer. ¿Por qué no pasar de la propuesta a los hechos concretos específicamente? A ver, nosotros reconocemos que cada actor del sistema debe de jugar su rol. Sí. Y dentro de las cosas que nosotros defendemos en Educa es justamente el fortalecimiento de la institucionalidad, que es uno de los temas que en el país necesitamos mirar con atención, y sobre todo en el sistema educativo. No es un secreto para nadie que mucho se habla de la necesidad de despolitizar la educación, que es probablemente uno de los mayores retos que tenemos. Educa ha hecho la propuesta de cómo hacerlo, y dentro de las cosas que Educa ha propuesto es empezando por hacer una reorganización de lo que hoy en día es el Consejo Nacional de Educación, donde hoy los votos en su mayoría reposan en el Estado con los representantes del Ministerio de Educación, y Educa propone que en una recomposición del Consejo Nacional de Educación la mayoría del voto recaiga en la sociedad, que realmente sea la sociedad la que pueda empezar a levantar esa voz sobre lo que son las políticas educativas y cómo implementarlas. Nosotros hemos propuesto a su vez
que todos los cargos docentes y administrativos del ministerio sean por concurso de oposición. También hemos propuesto que los directores regionales y distritales no puedan ejercer ninguna acción política más que el simple hecho de su derecho al voto. Hemos propuesto que cualquiera que ocupe un cargo de ministerio, de ministro de Educación o viceministros, no pueda ejercer o presentarse para cargos elegibles en la política. Porque la realidad es que siempre hemos hablado de la gran necesidad de despolitizar el sistema educativo. Y Educa en los últimos años, precisamente movido por ese sentimiento de cómo empezamos a que las cosas sucedan, hemos propuesto acciones muy concretas de lo que nosotros entendemos que ayudaría a esa despolitización, entendiendo además que el tema de la institucionalidad es probablemente uno de los mayores retos que tenemos como país, porque necesitamos asegurar el cumplimiento de políticas públicas de largo plazo. A mí lo que me preocupa en lo personal, María Gualesca Álvarez, es justamente lo que ha estado convirtiéndose en un hábito en la República Dominicana, y es plantear ideas, es sugerir metodologías, es plantear estrategias, pero no canalizar ninguna, no canalizarlas, no concretizarlas, no realizarlas. El mismo ministro de Educación hoy día, uno lo observa haciendo denuncias sobre acontecimientos, sobre hechos que le corresponden a él asumir y rehacer o responder. Entonces tú lo ves en ese rol de plantear una situación que se está dando en el ámbito educacional, pero no plantea una solución, él como ministro de esa cartera. Entonces, no sé hasta qué punto el sector empresarial juega el rol estelar. Mismo, ¿no? Él se cuestiona a sí mismo y se acusa a sí mismo. Entonces parecería como que es bastante cómodo solo sugerir, solo plantear, solo proponer y no concretizar de manera ejemplar cómo hacer posible, cómo hacer que la educación funcione en este país. Porque ahí es que está el problema. Hay muchas teorías, hay mucho esbozamiento de ideas hermosas que tú la ves incluso en el mismo ministro de Educación y lucen interesantísimas. Pero a la hora cero, él tiene ya más de un año en esa cartera y no ha sido capaz de canalizar una idea concreta que tú puedas sentir la confianza como padre de que sí, de que el sistema educativo nacional público es atractivo. En Educa hemos desarrollado una iniciativa buscando demostrar que sí es posible lograr resultados diferentes si hacemos las cosas de una manera diferente. Exacto. Porque en Educa promovemos que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Exacto. Desde el año anterior, Educa empezó a desarrollar un programa de excelencia con un pilotaje de unos 55 centros educativos y que este año sube a 100 más para un total de 154. En ese programa fundamentalmente estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación con los mismos recursos, los mismos profesores, pero gestionando de una manera diferente. Exactamente. El año anterior, con solo 90 días de jornada de aplicación, fuimos capaces de, y focalizado en lectoescritura y matemática, que son los dos temas donde como país tenemos lamentablemente los retos más importantes, y en matemática de manera más significativa, la realidad, y respondiendo a una pregunta que usted me hacía un momento, los resultados son verdaderamente preocupantes y que no corresponden a lo que ha sido el esfuerzo que la sociedad dominicana hace en la inversión por la educación del país. Con este programa y solamente con 90 días de aplicación de la jornada, logramos sacar a más de 40% de los niños de los niveles mínimos de aprendizaje a los niveles de satisfactorio, solamente en matemáticas y en lectoescritura. Los resultados fueron muy esperanzadores porque pudimos demostrar que solamente en 90 días pues pudimos lograr resultados totalmente diferentes usando exactamente los mismos recursos, pero gestionándolo de manera diferente. Y lo que es más importante, allí ocurrieron dos cosas. Teníamos a un sector privado, a empresas que se han constituido en una especie de padrinos de esos centros educativos, no nada más para aportar recursos económicos, sino también para hacer una gestión y una supervisión de que el uso de esos recursos se hace de la manera correcta, pero también, como mencionaba, la integración de las familias, la tecnología,
que la hemos implementado y la estamos integrando, pero de una manera inteligente. Entonces, los resultados que vimos en ese corto periodo de aplicación realmente son esperanzadores. Se llevaron a cabo varios grupos de control, uno en el cual no se aplicaba ninguna de las acciones para medir sus resultados, y otros grupos de controles donde sí se aplicó esa innovación del programa, y donde la realidad es que vimos resultados verdaderamente dramáticos en cuanto a la mejora de la calidad de los aprendizajes en estas dos áreas que estábamos midiendo. La expectativa es que ahora que inicia el año escolar en agosto, estamos sumando 100 centros adicionales, son centros aleatorios que se seleccionan justamente como parte de un proceso científico de seleccionar de manera aleatoria. Están distribuidos a nivel nacional, con lo cual considera todas las realidades de la República Dominicana, y nuestra aspiración es que cuando concluya este próximo año escolar que inicia ahora en agosto, pues podamos tener resultados que nos permitan realmente presentarle al país y al ministerio las alternativas para empezar a hacer cambios sustanciales en la forma en la que estamos llevando. ¿Qué es lo que ha faltado, ¿no? Con María, tantos recursos envueltos. Hace un ratito oía el concepto de despolitizar la educación, precisamente para fortalecerla e institucionalizar. Y cuando yo oigo ese tipo de juicio, digo, ¿hasta dónde somos transparentes? Porque precisamente muchos de los que hablan, con raras excepciones, de despolitizar son prominentes representativos de la vida política dominicana. Además, ¿por qué tenerle tanto miedo a la política si precisamente todo proceso educativo sobre la base de la problematización lo que busque crear hombres y mujeres críticos que fijen posiciones frente a la realidad donde viven, y son posiciones políticas, políticas? ¿Por qué tratar entonces, qué tipo de hombre y mujeres que queremos construir con la educación despolitizada? Bueno, lo que pasa es que la política no es mala, pero definitivamente cuando nosotros pensamos en educar a los niños y niñas de la República Dominicana, necesitamos asegurar estabilidad e institucionalidad en el sistema. Nosotros en los últimos años hemos tenido más de 7 ministros, ni hablar de los cambios de viceministros, cuando los directores regionales y distritales y todos los que son los actores del sistema deben de estar atendiendo a lo que es realmente la aplicación de la política educativa, pero a favor del aprendizaje de los niños, no orientado a otro tipo de elementos. Entonces, en Educa, y creo que es una cosa importante, usted bien lo ha dicho, Educa es una organización empresarial. Nosotros, de hecho, la forma en la que trabajamos es que tenemos un grupo de empresas pequeñas, medianas y grandes que aportan en Educa y canalizan a través de Educa su interés porque la educación se mejora en la República Dominicana. Y nosotros, definitivamente, nuestra historia así lo dice, hemos trabajado de la mano de todos los gobiernos que han habido en la República Dominicana, porque Educa trabaja indistintamente de quién sea el partido, de quién sea el ministro, de quién sea el presidente, trabaja con el Estado por la educación del país. Pero no podemos desconocer que en menos de 10 años han habido una cantidad de cambios en el ministerio que no permite la estabilidad y la institucionalidad de una política en el aula. ¿Y no sería mejor pensar que hace falta una política de Estado en el plano educativo? Porque independientemente de quien ocupe la posición de ministro, si realmente las líneas están fijadas, si se sabe hacia qué meta se trabaja, los actores no necesariamente cambian esa esencia. Bueno, usted tiene toda la razón, y tenemos una política educativa, tenemos un pacto nacional por la reforma educativa que lo suscribieron todos los partidos políticos, que lo suscribió la sociedad civil. El reto aquí es el cumplimiento de esos compromisos que asumimos como país. Y por eso es que nosotros hablamos de la necesidad de la institucionalidad, porque el tema en la República Dominicana... Pero entonces ustedes podrían sentirse como una voz en el desierto, aparentemente. Bueno, las luchas son constantes y por eso seguimos firmes y perseverantes, porque reconocemos que efectivamente la educación es algo que no podemos dejar de un lado
y que a pesar de que tenemos muchos años promoviendo y levantando la voz para que se cumplan los compromisos que todos suscribimos en ese Pacto Nacional por la Reforma Educativa, seguiremos elevando la voz, y es una lucha que venimos desarrollando hace más de 33 años y que hoy lo que promovemos es que ya no sea la voz de Educa, sino la voz de las familias, las que se levanten, y que sea una sociedad obsesionada por una educación de calidad la que acompañe esa voz. Precisamente. ¿Es privatizable, Waleska, la educación pública? ¿Es privatizable? Eso es una discusión que surge hace muchos años, y en Educa nosotros no promovemos la privatización de la educación. Eso es una discusión que hace muchos años se tuvo. Hay corrientes que lo promueven, hay otros que definitivamente son enemigos de ese pronunciamiento. Nosotros creemos que hay una educación pública y que con un cumplimiento efectivo de los compromisos podría ser definitivamente una educación de mucha calidad, y así se ha demostrado en algunos espacios específicos, porque tenemos casos de éxito en la República Dominicana. Tenemos casos donde se ha evidenciado que con un cumplimiento de la política, que con una voluntad firme de los directores de la escuela, de los maestros, realmente se pueden obtener resultados de calidad. Aquí el tema es cómo hacerlo escalable, exponencial, cómo llevar esa voluntad y ese deseo a los más de 7,000 centros educativos que están alrededor del país, porque tenemos casos de éxito. Tenemos maestros con una vocación real de servicio. En Educa nosotros venimos trabajando con muchos maestros del sistema, tanto público como privado, a través de Aprendo, que son los congresos, el congreso más importante en materia educativa que Educa viene realizando hace más de 25 años. Y desde Aprendo hemos trabajado de la mano con más de 30,000 docentes dominicanos que realmente tienen calidad, que tienen talento, que tienen vocación de servicio. Aquí el tema es que necesitamos asegurar de que como país empecemos a tomar decisiones, uno, en base a meritocracia. O sea, tenemos que premiar y reconocer en base al mérito, pero ¿cómo estamos midiendo a los profesores? Tenemos que medirlos en función de lo que es realmente su compromiso con la escuela, es decir, cuántas horas asisten al aula, y que ese compromiso sea evidentemente medido por cuánto aprenden sus estudiantes, que son medidas muy objetivas. O sea, yo medir a un profesor para realmente cuántas horas asististe, cuántos días asististe, cuántas jornadas escolares entregaste en tu aula y cuánto aprendieron esos estudiantes. ¿Qué tan efectivo ha sido? Y esa debería ser la medición, y es de hecho el mecanismo de evaluación que desde Educa hemos promovido que se realice. Esa meritocracia debe llegar también, debe ser extendida, pero de manera acentuada, ¿no? Correcto. Al caso de los estudiantes también. Este es un país donde realmente no siempre se toma en cuenta al educado. Es así. Nosotros desde Educa, de las cosas que promovemos es poner en el centro de la conversación a los niños y niñas del sistema educativo. Porque es realmente para ellos los que estamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces nosotros promovemos el tema de la meritocracia y también promovemos el tema del régimen de consecuencias. Dentro de las cosas que en Educa hemos propuesto como medidas es, por ejemplo, suspender el pago a cualquier funcionario oficial del sistema educativo que incumpla con sus compromisos. ¿Qué hace Educa frente al fenómeno social que está ocurriendo justamente en la escuela pública? Todos estos conflictos entre jóvenes estudiantes, todos estos pleitos. ¿Cómo se maneja Educa? ¿Qué ha opinado? ¿Qué ha sugerido? ¿Qué ha planteado Educa? Permítame agregar algo. Eso es como una expresión de la falta de la presencia real de la familia en el proceso educativo. ¿Cómo lograr realmente integrar a la familia a ese proceso tan importante? Justamente y con esa, vamos a decir, esa inquietud de empezar a hacer algunas cosas diferentes, Educa desde el año pasado empezó a estructurar un programa que hemos denominado Familias Comprometidas. Okay. Es un programa que lo estamos trabajando de la mano con la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, y donde se ha diseñado un programa de 10 módulos de educación para las familias, donde dentro de esos módulos de educación pretendemos abordar temas de violencia, temas de educación sexual, temas de educación financiera, temas de salud, temas alimentarios, cuáles son los deberes de la familia, cuáles son los derechos.
es de alguna manera tratar de educar, de ayudar a fortalecer el conocimiento que tienen las familias a través de las asociaciones de padres y amigos de la escuela, y con ello justamente entregarle algunas herramientas a la familia de que ellos puedan, a través de evidencias, documentación, contenido de calidad, entonces poder tener más claridad de cómo manejar ese tipo de situaciones, porque reconocemos también, y eso es algo que como sociedad nosotros debemos de entender, no podemos esperar que solamente en la escuela empecemos a educar. Las familias tenemos un rol que jugar, la sociedad tiene un rol que jugar. Y en ese entendido es que Educa ha desarrollado este programa, que lo que pretende es, al cabo de 10 meses, que cada una de estas familias que sean partes del programa hayan recorrido los 10 módulos asociados a diferentes temas que impactan directamente los temas, vamos a decir, de la sociedad. Y aquí hemos tomado muy en cuenta todo el tema de las violencias, todo el tema de los conflictos, todo el tema del bullying, que son cosas que ahora estamos viendo, el tema de acoso sexual, o sea, una serie de temas que no necesariamente las familias lo abordan con una perspectiva educativa, y que hoy nuestra apuesta es que a través de este esfuerzo conjunto que estamos haciendo en Educa, el Ministerio, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, pues podamos llevar este tipo de educación a las familias y con ello pues fortalecer su acompañamiento a los niños. En los planes pilotos, perdóname Rosa, te voy a dar chance ahora. En los planes pilotos que han desarrollado con éxito, tal cual usted lo señala, ¿cuál ha sido el aprendizaje? La metodología, la participación de la familia, ¿cuáles elementos que tienen ustedes como que ha fallado en el sistema, más en el pilotaje ha funcionado? Sí, mira, uno de los retos más importantes que identificamos es ayudar a los docentes y a los directores en planificar, luego implementar en el aula lo que se planificó. Porque se planifica. Y finalmente, cómo evaluamos, cómo medimos el resultado de esa implementación. Dentro de las cosas que hemos identificado es que había algunas brechas entre cómo llevábamos al aula lo que en teoría estaba planificado dar, pero luego cómo se hacen los ajustes en función de realmente entender cuánto aprendió el niño. Porque los aprendizajes para cada niño también son diferentes. Claro. Entonces, dentro de los elementos que hemos identificado que son claves en estos procesos de empezar a tener unos resultados diferentes, es poder realmente acompañar a los docentes, a los directores, a los participantes del ecosistema del centro educativo en ejecutar, en revisar una planificación y ayudarlos a llevar eso que se planifica realmente al aula de clase y luego medirlo para hacer los ajustes en el camino que sean necesarios. Luego, el otro tema que hemos identificado es cómo integrar la tecnología de manera inteligente. No es un secreto que se han hecho inversiones importantes en la provisión de dispositivos tecnológicos, pero la realidad es que la tecnología no va a cambiar si no la usamos de manera apropiada y con inteligencia. Entonces, dentro de las cosas que hemos también identificado es la necesidad de fortalecer las competencias digitales de aquellos que están usando la tecnología para enseñar. La UNESCO falla en su diagnóstico porque la UNESCO condena el uso de las tecnologías. Me parece que para mí es un absurdo lo de la UNESCO, independientemente de todo su prestigio. Lo que nosotros hemos descubierto en Educa y ha sido nuestra experiencia, sobre todo en estos programas experimentales, es que la tecnología complementa. La tecnología nunca va a sustituir. Claro. Y hay ahora en día muchas inquietudes, por ejemplo, alrededor del tema de analítica, alrededor del tema de inteligencia artificial. Y dentro de las cosas que nosotros hemos identificado es que la presencialidad, la humanidad, el acompañamiento del maestro es insustituible. Ahora, la tecnología definitivamente complementa y nos da oportunidad de acceso a contenidos, a experiencias, incluso una continuidad en el aprendizaje más allá del aula, que sin la tecnología no pudiéramos lograrlo. Y un ejemplo de esto es en los idiomas. Y uno de los temas que Educa viene promoviendo es justamente la necesidad de movernos como país
a ser un país con una política nacional de bilingüismo, porque en Educa hicimos una encuesta hace menos de un año, identificamos que no hay nadie en los niveles de pobreza extrema que sepa hablar inglés o que tenga un certificado que acredite sus competencias pues en el idioma entonces, su mejor inglés. gobierno sería de Leonel Fernández, que está patrocinando el tema del bilingüismo. Nosotros justamente hace unos meses, en apoyo también con el Ministerio de Educación y más de 40 instituciones que se sumaron a este esfuerzo, se conformó una alianza formada por instituciones del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, donde también estamos acompañados del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Reino Unido, y en esta alianza formada por más de 40 instituciones se ha trabajado en lo que nosotros en lo que se ha denominado una propuesta nacional para una política nacional de bilingüismo y el plan de acción para implementarla justamente a partir de este año del inicio escolar. Porque dentro de las cosas que son innegables en este momento es que hay dos elementos que como sociedad no podemos desconocer. La necesidad de que nuestros niños y niñas empiecen a desarrollar desde muy temprana edad las competencias digitales para un mundo irreversiblemente digital como el que estamos transitando. El conocimiento de un segundo idioma, y en este caso el inglés, por nuestra cercanía con los Estados Unidos y las oportunidades de negocio y comerciales que como país tenemos en el medio de la región de América. Y por eso Educa ha orientado mucho de nuestros esfuerzos en promover cómo justamente nos movemos a esa política nacional de bilingüismo, pero también cómo con las inversiones importantes que ya la sociedad dominicana ha realizado en términos de dispositivos tecnológicos, cómo usamos esa inversión de una manera más inteligente y que realmente impacte la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas del sistema dominicano. María Valesta, en términos del pacto educativo, los compromisos asumidos, ¿qué oportunidades de mejora identifica Educa que pueden darse, sobre todo en materia de los que no se han podido cumplir, tanto en términos de marcos normativos? Educa, ¿qué ha identificado en ese sentido? Mira, una de las cosas que nosotros hemos promovido es que seamos rigurosos con el cumplimiento de esos compromisos que asumimos como país en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, siendo uno de ellos, por ejemplo, el cumplimiento de la asistencia al aula de clases de parte de los maestros, la cantidad de horas que se deben de impartir en el aula de clases, y definitivamente que se pueda medir también cuánto estamos realmente entregándole a los niños en términos de jornadas, calendario, para el cumplimiento de sus aprendizajes. Y además de eso, en términos de la ley, ¿no hace falta que se actualice esa ley, que se hagan unas mejoras, sobre todo que redunden en beneficio del propio sistema? Sí, mira, hay dos temas que creo que son relevantes mencionar. Ahí en este momento el ministro creó una comisión para lo que es la revisión de la ley de educación, y actualmente se lleva un poco más de un año, menos de un año en esta comisión, donde estamos representados los sectores, y estamos en ese ejercicio de hacer esa revisión de lo que debería ser una ley de educación que responda a muchos de estos retos que hemos conversado en la mañana de hoy. Hay otro tema que se vincula tanto al cumplimiento de los compromisos del pacto como a lo que pudiera ser ese futuro mediano y de largo plazo que aspiramos, y es la rigurosidad en las escuelas pedagógicas. Uno de los grandes temas que en la República Dominicana hemos mirado es esa gran oportunidad de seguir fortaleciendo la rigurosidad y los estándares de las escuelas pedagógicas, aquellos que forman a los docentes, porque al final, si queremos buenos docentes, tenemos que asegurar que hay una rigurosidad en la manera en la que estamos formando justamente a los docentes del sistema. Entonces, desde Educa nosotros proponemos que el estándar con el cual se trabaja lo que es la formación de los docentes en las universidades y en las instituciones que se encargan de formar a los docentes, seamos muy rigurosos, porque la oportunidad de tener docentes bien formados, que a su vez van a poder formar a los niños y niñas del sistema, depende en gran medida de esa rigurosidad y de esa calidad
con la cual debemos asegurarnos que los docentes salgan preparados para el sistema educativo. Da la impresión que bueno, vamos a ver, lo pongo de otra manera. Las escuelas técnico-vocacionales no experimentan ningún tipo de ruido en su contra, no se observa conflicto, pero el resto sí. Da la impresión entonces que el estudiante está tratando de garantizarse de niveles de seguridad económica y social. Si las escuelas no logran eso con el estudiante, entonces vamos repitiéndonos en un fracaso. Yo, partiendo de la experiencia de las escuelas técnico-vocacionales, ya sea privada, es decir, de la Iglesia Católica, ya sea del sector público, porque en el sector público hay varias escuelas experimentales que tienen un largo éxito, han sido exitosas. Sí, la realidad es que una de las cosas que nosotros entendemos que República Dominicana tiene que hacer una mirada con mucha atención es justamente a la educación técnico-profesional. Uno de vamos a decir, de las oportunidades que nosotros vemos en la República Dominicana es la formación de técnicos profesionales, y de hecho hemos venido trabajando de la mano del gobierno de la República Dominicana en promover una prioridad sobre el caso de los politécnicos, sobre el caso de las escuelas técnico-profesionales, para desarrollar competencias técnicas en áreas como la tecnología, la aeronáutica, la minería, industria, zonas francas, turismo. O sea, hay una realidad que nosotros nos encontramos en un país donde la diversidad de sectores productivos que hoy en día tenemos demandan cada vez más personal técnico calificado. De hecho, si nosotros miramos uno de los más recientes estudios que hizo ANGE, qué es lo que está demandando el sector privado desde el punto de vista de talento humano, se identificaron dos variables que son muy importantes. La primera, el tema del idioma inglés, la necesidad de que el personal sea bilingüe, y de ahí que apuntábamos a esa estrategia de tener una política nacional de bilingüismo que se implemente desde temprana edad en las escuelas públicas y privadas. Y luego el tema de las competencias técnicas que se desarrollan en las escuelas técnico-vocacionales o en los politécnicos o en instituciones técnicas. Entonces, esas dos líneas son dos líneas que nosotros como sector privado hemos venido promocionando, y sobre todo hemos extendido nuestra colaboración a través de las diferentes empresas que forman parte de Educa, para tratar de acompañar y de desarrollar competencias en esas líneas técnicas. Uno de los retos que tenemos, y usted bien lo mencionaba, en el país tenemos varios casos muy exitosos de escuelas técnicas. El tema aquí es cómo logramos que sean escalables, porque cuando nosotros miramos la realidad de estas escuelas, pues hay inversiones que superan lo que es la realidad de nuestro presupuesto nacional. Entonces, de ahí que en ese proyecto experimental que yo les comentaba al inicio, aquí el reto es cómo lograr que con los mismos recursos que ya hoy en día tenemos destinados al sistema educativo, podamos obtener mejores resultados. Claro. Entonces, parte de lo que estamos justamente tratando de trabajar desde Educa como política pública es cómo identificamos los elementos de éxito de esos lugares donde hemos sido muy exitosos, pero que con los mismos recursos que ya tenemos en el sistema podamos hacerlo exponencial y escalable. María, perdón, Rosa, permítame por favor regresar a un tema que usted tocó sobre el asunto de la tecnología y educación, que está muy de moda, ¿no? Está muy de moda. Se equivocó, realmente se pasó de contento, para decirlo en buen dominicano, el gurú famoso, ¿verdad?, de la cibernética norteamericana, cuando dice que en cuestión de 12 o 13 meses de las aulas desaparecerán los docentes porque serán innecesarios. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando usted habla del sistema bilingüe que se está tratando de imponer, sin tener prejuicio frente a los norteamericanos, yo soy pro yanqui, no de la cúpula, pero sí de abajo. Le agradezco la vida al pueblo norteamericano y a papá Dios, a los científicos norteamericanos. Ya usted se puede imaginar el valor que yo le tengo al pueblo norteamericano, ¿no? Sin estar prejuiciado. Ese sistema bilingüe no podría
preferiblemente, independientemente del valor que en el plano económico tiene, las relaciones que tenemos tan cercanas con Norteamérica, pero no podríamos dirigirlo ahora, sobre todo que se habla tanto del tema haitiano, a que aprendiéramos creol. Mire, la realidad es que hay que poner en contexto, y tal vez voy a responder la primera pregunta, el tema de tecnología, y quiero insistir, la presencialidad, el rol del docente, el rol de la familia son insustituibles. Eso es una realidad. Ese acompañamiento personal, humano, y esa participación de un docente con vocación de servicio y una familia que cumpla sus deberes y sus derechos es insustituible. Las máquinas no funcionan solas. La tecnología lo va a complementar. Y a mí me gusta usar el ejemplo del martillo. Muchas personas nos han preguntado si la tecnología aporta o desfavorece. Y la realidad es que eso es igual que un martillo. Yo puedo tener un martillo en la mano y lo puedo usar para destruir o para construir. Al final va a depender de cómo usamos la tecnología y si la usamos de manera inteligente y si la usamos poniendo a los niños en el centro para complementar y para intentar cerrar esas brechas, efectivamente tendríamos una oportunidad. En el tema del idioma, la pregunta es ¿qué necesita el sector productivo? Porque ¿para qué estamos educando a los niños? Los estamos educando para que tengan una oportunidad de vida. Y las oportunidades de vida y de prosperidad se da en función de su oportunidad de empleabilidad, aquí en los Estados Unidos, en Europa o en el Oriente. Y la realidad es que hoy en día el inglés es el idioma con mayor fuerza entre lo que son las relaciones de negocios que hoy en día hace la República Dominicana y todo su entorno. Tenemos varias industrias, turismo, zonas francas, logística, tecnología, todas ellas demandan un talento humano con habilidades en el idioma inglés. Entonces esa debe de ser la prioridad. Luego hay otro tema que no podemos desconocer. Tenemos una diáspora dominicana en los Estados Unidos con una gran vocación de volver a aportar a su país. Y dentro de esta Estrategia Nacional de Bilingüismo, justamente estamos trabajando muy de la mano con la diáspora dominicana, muchos docentes y profesionales que hoy ocupan posiciones de liderazgo en el sistema educativo de los Estados Unidos y que han dado su confirmación y su interés de aportar y de contribuir a la República Dominicana justamente con los temas de educación. Y todo parece indicar, perdona Moya, todo parece indicar que no debemos descartar para un futuro inmediato el cantonés, que lo vamos a tener que aprender también. Yo coincido que el aprendizaje de los idiomas siempre va a sumar. Lo que pasa es que como país tenemos que empezar con algo. Claro. Y yo creo que en Educa, dentro de las cosas que hemos identificado, basado en las encuestas realizadas, basados en los estudios, basados en lo que demanda el sector productivo, que es la voz que tenemos que escuchar porque son los que generan empleo, el inglés es definitivamente el primer paso importante. Mire, y luego de que tengamos una población bilingüe, podemos pensar en más idiomas. Debo manifestarme antes de su triste partida para nosotros. Porque, óigame, acostumbrarse a estos rostros no es fácil. Sobre todo teniendo uno el privilegio de observarle en las primeras horas de un día, ¿verdad? María Gualesca, realmente, y no estoy reflejando, vuelvo a utilizar el mismo concepto. No estoy prejuiciado porque mi esposa es maestra, ¿no? Pero el concepto que siempre se ha tenido de la gente que está vinculada a la educación es que es una vieja con un lentecito acá, generalmente no amante del matrimonio. Eso ha cambiado mucho, Trifona. Yo lo sé que sí, precisamente una manifestación de ese cambio es el caso de Gualesca. Realmente, perdóneme la curiosidad, ¿cuál es su formación académica? Bueno, yo soy... Porque usted es fascinante oírle el contenido maravilloso. Yo soy abogada de formación, pero tengo más de 20 años vinculada a la industria tecnológica y de hecho he hecho mi carrera en los temas de tecnología e innovación hace un par de años. La felicito. Gualesca Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. La felicito. El tiempo apremia, nos hemos pasado, realmente ha sido muy agradable tenerte y muy interesante todo esto que se ha estado planteando con respecto a la educación nacional. Se nos quedaron inquietudes en el tintero, María Gualesca.
Con gusto puedo volver y seguimos conversando. Ahí está. Y Rosa no tiene una preguntita. No, yo la tenía por aquí. Yo la tenía. Gracias, Rosa. Gracias, María Gualesca. Tenemos mucho más contenido que compartirles. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con ese contenido que aún tenemos pendiente. Son las